En este vídeo de la lista de reproducción sobre derecho procesal penal vamos a estudiar el proceso ordinario por delitos graves en el proceso penal, lógicamente. Lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a ver el ámbito de aplicación de este proceso ordinario por delitos graves, la competencia, sus características y su tramitación en las distintas fases. Comenzando con el ámbito de aplicación, hay que decir que el proceso ordinario por delitos graves es aplicable para el enjuiciamiento de delitos graves, que son aquellos que están sancionados con una pena privativa de libertad superior a 9 años. Su ámbito real de aplicación es muy reducido, dado que desde un punto de vista cuantitativo, este tipo de delitos son los que menos se cometen en la práctica y además este ámbito inicial de aplicación excluye, por razón de materia, asuntos derivados a procedimiento ante el Tribunal de Jurado y, por razón de edad del investigado, asuntos que resultan de aplicación el proceso penal de menores. La competencia para este proceso ordinario por delitos graves corresponde en la fase de instrucción al juzgado de instrucción, al juzgado central de instrucción o a los juzgados de violencia contra la mujer. Y en la fase de enjuiciamiento corresponde a la audiencia provincial o a la sala penal de la Audiencia Nacional. Las características de este proceso ordinario por delitos graves son que cada vez hay una mayor regulación de las distintas fases procedimentales y de las actuaciones que se realizan en cada una de ellas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal le dedica más de 500 artículos, el libro 2 y el libro 3. El ofrecimiento de acciones, las diligencias de investigación, medidas cautelares y otras instituciones de importancia, como el sobreseimiento, calificación provisional, etc., se regulan con carácter general y de manera detallada dentro de los libros dedicados al proceso ordinario, resultando de aplicación en todo tipo de procesos que remiten desde sus disposiciones específicas a esta regulación general y atendida su supletoriedad. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas de las previsiones contenidas en el articulado regulador del proceso ordinario han sido reinterpretadas jurisprudencialmente desde las normas más actualizadas del procedimiento abreviado. En definitiva, aun cuando formalmente el proceso por delitos graves se considera el procedimiento común de referencia, en la práctica ha dejado de ser el procedimiento ordinario de mayor aplicación al pasar a serlo el abreviado. La tramitación de este proceso ordinario por delitos graves. Vamos a estudiarlo fase a fase. Entonces vamos a empezar con la primera de ellas e iremos pasando a las distintas, a las siguientes. Entonces la primera de estas fases es la eventual fase preprocesal o investigación preliminar. Y en ella se da la posibilidad de que con carácter previo a la investigación judicial se practiquen diligencias de prevención o primeras diligencias de la Policía Judicial, que son los artículos 282 y 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y también diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, que permiten simplificar la posterior instrucción judicial. Aunque no están reguladas específicamente para este procedimiento, sino para el abreviado, artículo 773, le resultan igualmente de aplicación atendiendo al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del propio artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando indica que, comprobado el carácter delictivo de los hechos y completada su investigación, instará del juez de instrucción la incoacción del procedimiento que corresponda, sin circunscribirlo, por tanto, al abreviado. La siguiente fase es la fase de instrucción o sumario y se inicia por el auto de incoacción del sumario, desde un momento inicial o lo que es frecuente por transformación de las diligencias previas al amparo del artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa denuncia, atestada de la Policía Judicial, querella o de oficio. Se practican las diligencias que en cada caso resulten necesarias a los fines del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se regulan en los títulos 5, 7, 8, 9, 10, 11 y se ordenarán en 4 piezas. La principal, que son actos para determinar hechos punibles y sujetos responsables; de situación personal, que son actuaciones para el aseguramiento personal de presuntos responsables; de responsabilidad civil con medidas cautelares reales; y de responsabilidad civil subsidiaria o pieza de terceros. Después hay un auto de procesamiento que es dictado por el instructor de oficio a petición de parte para la imputación formal del investigado desde que del sumario resulten indicios racionales de criminalidad, y determina la legitimación pasiva, de modo que no podrá abrirse posteriormente juicio oral sino frente a persona que previamente haya sido procesada. Y finalmente hay un auto de conclusión del sumario y remisión de las actuaciones a la audiencia, con emplazamiento ante ella
de las partes por 15 días. La siguiente fase es la fase intermedia de preparación del juicio oral, que su finalidad consiste en corroborar o no la declaración de conclusiones del sumario y si se dan o no los presupuestos necesarios para la apertura del juicio oral. La tramitación que sigue se ajusta por los siguientes pasos. Primero, hay una designación por el LAG del magistrado competente que se instruye de los autos. Después hay una puesta a disposición por el LAG de los autos a las partes, acusaciones y defensas, para que se instruyan o manifiesten su oposición con el auto de conclusión de sumario, solicitando diligencias complementarias de investigación o conformidad con el auto de conclusión del sumario, solicitando bien la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento. Y después hay un auto del tribunal que decide revocar el auto de conclusión, acordando remitir las actuaciones al juez de instrucción con expresión de las diligencias complementarias de investigar a realizar, o una ratificación del auto de conclusión del sumario, tras lo cual acordará bien el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Este último, la apertura del juicio oral es irrecurrible. Si se hubiera dictado el auto de apertura del juicio oral, el LAG hará entrega de la causa para calificación de las partes por 5 días sucesivos, comenzando por las acusaciones y siguiendo con la defensa. El escrito se ajustará o prevenido en el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay una posible presentación de cuestiones previas a excepciones penales del artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro de los 3 primeros días del plazo para calificar que se sustanciarán como artículos de previo pronunciamiento conforme a lo previsto en los artículos 667 y siguientes. De estimarse podrán conducir, en la mayor parte de los casos, al dictado de un auto de sobreseimiento libre y de rechazarse se reabrirá el trámite de calificación por 3 días para la parte que hubiera propuesto la cuestión finalmente desestimada. La siguiente fase es la fase de plenario o juicio oral y está regulada en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su estructura para este proceso es el siguiente. Primero, hay una realización de una serie de actos preparatorios para la vista que después iremos analizando más detenidamente. Entonces, tenemos primero una realización de una serie de actos preparatorios para la vista y después un desarrollo de la vista. ¿Vale? Entonces, en esta realización de actos preparatorios para la vista tenemos un auto de admisión e inadmisión de la prueba dictado por la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional. Hay señalamiento por el LAG del día de inicio de las sesiones del juicio oral, citación a las partes, testigos, peritos realizadas por el LAG y una eventual práctica de prueba anticipada y eventual incidente de recusación de peritos. Y ya, una vez realizados estos actos preparatorios, se desarrolla la vista. Entonces, hay una apertura de las sesiones en audiencia pública, aunque ya sabemos que existe posibilidad de celebración a puerta cerrada por auto y previa audiencia de las partes, en los casos del artículo 681, y hay exhibición de piezas de convicción en estrados. Entonces, ahora hay varios trámites. El primero es el trámite de audiencia preliminar. Aunque no está previsto para este juicio, jurisprudencialmente se admite que la vista comience con un trámite de cuestiones previas, algo similar al del abreviado, en el que las partes puedan denunciar nulidades procesales, causas de suspensión de la vista o proponer pruebas que no hayan podido presentarse inicialmente en sus escritos de calificación provisional. Después, hay un trámite de prueba, que es la declaración del acusado mediante interrogatorio cruzado, y con una práctica de la prueba admitida conforme al orden previsto en el artículo 701 de la Ley CRIM. Después hay un trámite de conclusiones que una vez practicada la prueba, las partes deberán formular sus conclusiones definitivas, bien elevando a definitivas las del escrito de calificación provisional, bien modificándolas con los límites derivados del principio acusatorio. Un posible cambio en la calificación que agrave la tipificación de los hechos en la participación del acusado permite recurrir a la solución prevista en el artículo 788.3 para el procedimiento abreviado para garantizar el derecho de defensa, según ha admitido la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Puede haber un eventual planteamiento de tesis o tesis de desvinculación, que es el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al tribunal sugerir a la acusación una nueva calificación de los hechos, cuando considere que estos han sido calificados por manifiesto error, al objeto de imponer condena por un delito más grave que el sostenido por la acusación. Solo si la acusación
acoge la nueva calificación propuesta por el tribunal, podrá éste condenar con arreglo a ella, según se deduce hoy, con mayor claridad de lo establecido en el artículo 789.3 en relación con el artículo 788.3 del enjuiciamiento criminal para el proceso abreviado. Después hay un trámite de informes que, tras las conclusiones, una vez debatida en su caso la tesis del órgano judicial, las partes informarán oralmente. Se trata de una exposición resumida de las posiciones jurídicas de las partes, limitadas a los extremos dedicados al artículo 734, y tras este trámite solo se permitirá a las partes la rectificación de los hechos o conceptos, artículo 738. Y finalmente hay una última palabra del acusado, artículo 739, y dice que finalizado el trámite de informes, el presidente del tribunal preguntará al acusado si tiene algo más que añadir, dándole la oportunidad de intervenir o de guardar silencio. Como expresión de la autodefensa del acusado en el juicio oral, su omisión puede conducir a la declaración de nulidad de la sentencia con retroacción de actuaciones al de celebración de la vista oral. Pleito previsto para sentencia que deberá dictarse por escrito en el plazo de 3 días. Y finalmente pasamos a la fase de impugnación. Y en esta fase, pues lo que se puede hacer es que recurrirlo en apelación en casación. Entonces, la sentencia de la Audiencia Provincial o de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es recurrible en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, respectivamente. La sentencia de apelación dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional es recurrible en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y hasta aquí todo el vídeo relacionado con el proceso ordinario por delitos graves.